gran parte del asunto está en el tema de las negociaciones ya a largo plazo con los países en términos generales, especialmente hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Se habló en su momento muy fuertemente de un tratado de libre comercio, también después vino todo el tema Europa, donde en teoría negociábamos en bloque con dos países, con nuestros dos países vecinos próximos, Colombia y Perú, pero las negociaciones no han terminado, no han cuajado, no se han dado. Ha habido una posición del gobierno también muy fuerte en algunos de estos campos y justificando y argumentando por qué no se ha dado. ¿Podemos hablar del tema, por favor? Bien, necesitamos nosotros una persona con todas las competencias necesarias para establecer negocios con todo el mundo. Ecuador es un punto pequeñito en el mundo, pero ese punto pequeñito, a través de sus personeros, de aquellos que tienen competencias en determinadas áreas, que tienen que ver obviamente con la Cancillería, que tienen que ver con el ente empresarial, aquellos que tienen las competencias necesarias tienen que dirigirse al resto del mundo. Ahora la tecnología abarca muchos campos, nos podemos comunicar con todo el mundo en los distintos idiomas. Y esas son las relaciones que queremos, esos son los tratados que queremos. Uno a uno, con cada uno de los países del mundo, establecer diálogos, convenios, estrategias para llevarles nuestra belleza de productos. Pero inclusive en algún momento hasta un tratado de libre comercio sonaba a mala palabra. Me refiero a que después, inclusive cuando vino el tema con Europa, se lo llamó acuerdo de asociación, de integración, para darle un giro totalmente distinto. Siempre, inclusive de manera política, se habló no al TLC, porque en teoría había una serie de lesiones o había una serie de asuntos que realmente nos podían perjudicar enormemente. Somos 14 millones de habitantes. De esos 14 millones de habitantes, el 0,0001% está en capacidad de desenvolverse en diálogos internacionales. Pero no es solamente ese 0,0011%, no, somos todos los ecuatorianos que debemos ser eficientes. Es un concepto de cultura. Tú estableces una cultura y de esa manera esa cultura del país la entregas al mundo. Si no hay cultura en el país, no puedes entregarla al mundo, ¿no? Porque somos 14 millones de habitantes, somos 14 millones de cultura. Somos seremos 1 millón de familias. Cada familia depende de la eficiencia en su hogar. Y nosotros tenemos que invertir en esa familia ecuatoriana para que esa familia ecuatoriana se expanda a todo el mundo. No solamente en productos, talentos. Aquí tenemos muy buenos intelectos que van a otros países y negocian muy bien. Y de igual manera vienen de otros países a negociar con los nuestros y negocian muy bien. El ecuatoriano es eficiente. El ecuatoriano con buena cultura tumba barreras, arranca a todo el mundo y negocia con todo el mundo. Es eso lo que queremos. Y las personas que están en estos entes importantes de negociaciones tienen que ser competentes. Si no, lamentablemente, no podemos establecer relaciones. El Ecuador, los empresarios nuestros, la familia que quiere tener sus aspiraciones de poner su propia empresa, tienen que tener cultura y competencia para establecer diálogos con todo el mundo. Y los personeros, obviamente, tienen que ser los indicados para establecer estas negociaciones. No podemos nosotros poner por amistades, porque me cae bien a una persona en una cancillería. Debemos claramente poner a personas con competencias, empresarios, gremios, que hagan los diálogos. Y obviamente con eso obtendremos resultados. De lo contrario, no podemos obtener resultados. Muy bien. Cuando se comenzó a hacer las negociaciones del TLC, hace mucho más allá de 5 años con los Estados Unidos de Norteamérica, fueron representantes de los diferentes grupos empresariales a hacer las negociaciones. Vino después la campaña política del actual presidente y parte de su discurso era justamente que parte de lo que se había puesto ahí lastimaba mucho al país. Y por lo tanto quedó truncado el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica. Después aparece la posición europea y en la posición europea, repito, se lo llamó de una forma distinta porque la palabra TLC, que había sido puesta muy fuertemente en la palestra con connotación negativa y podía tener algunos niveles de resistencia a nivel de masas y por lo tanto se lo comenzó a llamar acuerdo de otra cosa. Pregunto, ¿cuáles podrían haber sido esas situaciones en las que nos podíamos ver perjudicados? ¿Cuáles son los argumentos que se tuvo para que realmente no hagamos algo que realmente, si uno lo quiere ver de manera práctica, abre la puerta a nuestros productos para que lleguen sin castigo a otros países y eso va a significar más exportaciones, más trabajo, más producción? Pero de alguna otra forma se encontraron situaciones que ponían una contraparte que veíamos más bien que podíamos ser perjudicados. Correcto. Inicialmente el aspecto por qué no nos convenía en su época, en su momento, es
porque Estados Unidos también tiene su gran subsidio a las agricultoras estadounidenses. Y le da ese dinero y los agricultores invierten en tecnología, haciendo sus productos un poquito más eficientes en el aspecto de riego, de cultivo. Entonces, y al final les pasaba lo contrario, que más bien comenzábamos a ser invadidos por productos norteamericanos subsidiados por un supergobierno. Correcto. Y por lo tanto muchos de nuestros cultivos no tenían los niveles de competencia adecuados para poder seguir existiendo. El mejor ejemplo de abrirse un poquito y las cuestiones positivas o negativas fue lo que pasó en el año 93 con NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cuáles eran? Cada uno de los tres países tenía su propio temor. El temor de Estados Unidos, que los empleos se vayan al sur, que ocurrió. El temor de Canadá, de que Canadá con un estándar un poquito más elevado que los otros dos países, se iba a ver afectado el nivel medioambiente en Canadá. Y en México, que una gran afluencia de productos americanos, que también se dio. Entonces, no se negoció a lo mejor en su mejor momento, o no se negoció específicamente, ya es un análisis técnico que tiene que hacer, y es mesa por mesa, no es un solo paquete de preguntas, un solo paquete de negocios, no, es el camarón una situación, el banano otra situación, el cacao otra situación, las flores otra situación, es uno a uno, mesa por mesa, donde están los técnicos expertos y se ponen el sistema de cuotas. Eso es importante, ver el volumen de cuotas para que sea la mejor negociación posible. Pero yo estaría pensando que a nivel de cuotas, en mi caso tener la cuota más alta de mi gremio, y en otros casos poner cuotas cuando me puedo ver afectado por productos sustituibles a los míos. Correcto. Viene ahí la oferta y demanda por eso, producto por producto, ¿no? Si es que no ofertan o si no producen en Estados Unidos lo que nosotros tenemos capacidad de una cuota un poquito más elevada. En muchos casos, cuando negociaron los gremios, se dice que muchos gremios vieron los intereses de su gremio, y al tener los intereses de su gremio, al haber estado ya salvados o resguardados, no importaban los intereses de otros grupos empresariales. ¿Hay parte de verdad en eso? ¿Hace que eso de alguna otra manera haya sido una de las aristas en las cuales también fracasa el TLC? Claro, no hubo el conjunto de negociación como país, sino se fueron... Eso es a lo que voy. ¿No debe ser entonces una posición de la negociación Estado a Estado? Con toda la asesoría gremial, por supuesto, porque son los gremios los que les van a dar los insumos a estos grandes personeros que, como bien decías, no son todos, realmente son pocas personas las preparadas de manera integral y con mucha experiencia que pueden tener todos los insumos. Es un análisis técnico donde inclusive se ve la vulnerabilidad de las enfermedades, digamos el camarón. Si es que tenemos al tener el trópico con mayor afectación a enfermedades, tenemos un pequeño desventaja, ¿no? Ahí viene el aspecto de la certificación ambiental, de no utilizar químicos, sino utilizar aspectos orgánicos para hacerlo más atractivo. Entonces viene también la negociación de tipo fitosanitario, no solamente de volumen de productos, sino de que nosotros no exportemos productos que tengan químicos, porque eso también afectaría al consumo. Tratamientos de hormonas, químicos y una serie de cosas, ¿no, verdad? Ingeniero Inca, con respecto a las negociaciones, hay ejemplos en el mundo, tipo Chile. Chile es el país que más tratados de libre comercio ha realizado y que de alguna otra manera tiene sus puertas abiertas ante el mundo entero. Vemos que la política colombiana y peruana es totalmente distinta a la ecuatoriana y son nuestros vecinos próximos. ¿Qué podríamos hacer para aprovechar toda esta estructura de espacios que se están creando en países colaterales? ¿Podrían haber algunas asociaciones empresariales que permitan que de alguna otra manera, aunque no terminemos de concretar estos acuerdos internacionales, podamos igual seguir existiendo y subsistiendo? Nuestro país, ¿O igual no sería eficiente ese mecanismo? Nuestro país, al igual que una empresa, tiene que ser eficiente en base a la liquidez, a la solvencia y a la rentabilidad. La liquidez la da las libres negociaciones que tenemos con todos los países del mundo. La solvencia, la imagen de país que tenemos ante todo el mundo. Y la rentabilidad, obviamente, cómo manejamos costos, los impuestos y todas las estrategias. Pero de estos tres factores, lo que más nos interesa es la solvencia, la imagen que damos a todo el mundo. Esa imagen de un país no conflictivo, esa imagen de un país conflictivo, esa imagen con política y constitución clara, todo eso damos nosotros al mundo. Y si lo damos bien, obviamente Ecuador es bien recibido. Si lo damos mal, Ecuador es mal recibido. Tenemos el turismo,
Aquí Ecuador, Guayaquil, todos los países del Ecuador son bellos y sin embargo la imagen que estamos dando, delincuencia, corrupción, es negativa. Por eso la gente muchas veces se abstiene de venir a este bello país. ¿Qué es Ecuador? Las Galápagos solamente para el mundo. Y eso no nos beneficia. Entonces, ¿qué necesitamos? Establecer negociaciones, diálogos en los entes turísticos, en los agricultores, en los ganaderos, con los otros países del mundo. Darle prioridad a los empresarios para que esto establezcan los diálogos, respetando obviamente las políticas que el gobierno exige. Pero necesitamos, al igual que Chile, que hay una economía que se ha superado actualmente y es un país que ya no es en vías de desarrollo, es un país desarrollado. Y esta es otra cosa, el país desarrollado no depende del ente político, no, de cada una de las personas. Por eso me concentro en la cultura de las personas, porque el desarrollo está en cada una de las personas. Los que están en vías de desarrollo pueden ser los gobiernos, los políticos, pero cada una de las personas, usted, mi persona, el caballero, nuestro colega, todos estamos desarrollando día a día. Y si él desarrolla, yo desarrollo, usted desarrolla, los 14 millones desarrollamos, este país es el mejor del mundo. Sí, pero de alguna otra manera, sí, como usted mismo decía, si nosotros no tenemos la imagen a nivel internacional en el sector turístico, entiendo que posiblemente mucha gente diga, no, tengo resistencia de ir al Ecuador porque por ahí también en algún momento tuvimos en una agenda de países con algún nivel de riesgo y cosas por el estilo, por lo tanto no confío irme para allá. Pero con respecto a lo que es la exportación de productos, yo creo que de alguna otra forma el tema de calidad y precio, o esta combinación calidad Influye. y precio es fundamental. Por supuesto, influye. Y también las Y la imagen se negociaciones la de logra alquiler. desde que el producto se lo reconoce y si su precio es competitivo podría comprarse mayor o demandarse mayor o menor cantidad del bien. Y no importa si en el Ecuador ahí se están matando o las cosas van de maravilla o si afectaría en algo. Yo comprendo que países muy elevados sí nos impongan normas de responsabilidad social y cosas por el estilo para abrirnos las puertas, pero en muchos otros mercados tiene que funcionar muy bien esta situación de combinación calidad-precio para que realmente podamos acceder a ellos. Sin embargo, nuestro país tiene que buscar convenios con países ricos, porque a los ricos se les puede sacar, se les puede vender. Eso es lo que quieren nuestros empresarios, ¿no? Calidad-precio, pero obviamente calidad-precio no puedo con un país que no tiene los recursos para cancelarme. Debo de buscar países ricos y establecer negociaciones con esos países ricos, Suiza, Alemania, en donde la calidad influye, es el primer factor, la calidad. El precio muchas veces pasa a segunda mano. Otros países sí buscan calidad. En cambio, hacemos negociaciones con países que buscan precios. Solamente precios. Venezuela, Bolivia, de repente Perú. Y algo muy importante, somos el único país en América dolarizado, en donde nuestra moneda en verdad vale, sirve, y obviamente los países que están alrededor nuestro quieren nuestra moneda. Y por eso hacemos negociaciones con países, obviamente, que tienen una manera bastante pobre, que no hay que menospreciarlo, porque también son clientes, pero nuestros empresarios quieren a países ricos para negociar. Y esos son los tratados que debemos de buscar. Muy bien, muchas gracias. Ahora hacemos una última pausa para regresar con las conclusiones del programa. Estamos hablando sobre el ATPDA, su situación de fenecimiento y las situaciones y condiciones del país en los siguientes días, semanas y meses.